Es irónico que Mateo sea uno de los nombres más familiares de todos los personajes del Nuevo Testamento. Solo hay poca información biográfica de él. La poca información que tenemos sobre la vida de Mateo ilustra el hecho de que la palabra de Dios nunca busca simplemente satisfacer la curiosidad del hombre. El objetivo es mayor, es proporcionar esos hechos, esos mandamientos, esas promesas que pertenecen a la vida, a la piedad, y la plasma a través de diferentes testimonios. Quizás hay poca información sobre Mateo, pero Mateo tuvo una labor importante en el ministerio de Jesús, en la extensión del reino de los cielos, en la extensión de las buenas nuevas. Lo poco que sabemos de Mateo nos debe inspirar a que el Señor lo llamó primero para ser discípulo, lo eligió como apóstol, lo capacitó, lo discipuló y lo envió. Mateo, también conocido como Leví, era un recaudador de impuestos antes de ser llamado por Jesús. Se le menciona en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Mateo estaba sentado en su puesto de recaudación de impuestos cuando Jesús lo llamó. Vamos a leer estas referencias de Mateo, Marcos y Lucas. Mateo capítulo 9, versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: «Sígueme». Y al instante Mateo se levantó y le siguió. Marcos capítulo 2, versículo 14. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: «Sígueme». Y levantándose, le siguió. Lucas capítulo 5, verso 27 y 28. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: «Sígueme». Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Aunque no hay detalles específicos sobre su ministerio posterior en el Nuevo Testamento, la tradición cristiana sostiene que predicó en varias regiones y la tradición también indica que murió como mártir. Mateo respondió inmediatamente al llamado de Jesús mostrando su disposición a dejar atrás su vida anterior y seguir a Cristo. Hemos leído estos 3 versículos, pero estos 3 versículos tienen detalles importantes. Jesús dice: «Sígueme», y se levantó y le siguió. Mateo capítulo 9, verso 9. Lucas capítulo 5, verso 27 y 28. Jesús le dijo: «Sígueme», y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Esto también lo hicieron Pedro y Andrés. Esto también lo hicieron otros discípulos, dejándolo todo, dejando padre, madre, dejando su trabajo, siguieron a Jesús al instante, sin poner excusas, sin poner impedimentos. Luego hay otros ejemplos de discípulos o de personas que Jesús quería que fueran sus discípulos. Les dijo: «Ven, sígueme», y las personas empezaron a buscar excusas. Excusas para aceptar el llamado de Jesús. Aquí tenemos a un discípulo, Mateo, que al instante deja su trabajo y le sigue. No pone excusas. No le dice a Jesús: «Me voy a despedir de la familia». No le dice: «Espera que acabe mi turno, Jesús». Al momento. Dejándolo todo, dice Lucas capítulo 5, verso 27 y 28. Dejándolo todo, se levantó y le siguió. ¿Tú harías lo mismo que Mateo? ¿Haría yo lo mismo que Mateo al instante dejarlo todo? Yo creo que no.
Yo creo que estamos tan metidos en las cosas del mundo, estamos tan pendientes de lo que ofrece el mundo, que si Jesús viniera y nos dijera, ven, sígueme, seguramente nosotros pondríamos excusas. Ahora no puedo, mañana, más tarde. Mateo al instante dejó todo lo que tenía, dejó su posición. Vale que era recaudador de impuestos, estaba al servicio de Roma. Pero en esa época los recaudadores de impuestos no estaban bien vistos. O sea, su trabajo, el ministerio que hacía Mateo para los romanos, no era bueno. Me recuerda un poquito a Zaqueo. Zaqueo también era recaudador de impuestos. Y en un momento que Jesús está en su casa, Zaqueo se levanta y dice, la mitad de mis bienes se la voy a dar a los pobres. Y si en algo he defraudado, se lo voy a duplicar, triplicar, cuadruplicar. Qué interesante. Está reconociendo que es un estafador. Está reconociendo que es corrupto. Está reconociendo que es un pecador. Todo porque Jesús acude a su casa. Cuando Jesús acude a tu casa, hay una transformación. Y no solo se convierte Zaqueo, se convierte toda la casa. Así que podemos entender que Mateo también, al ser recaudador de impuestos, al servicio de los romanos, se llevaría su parte. Incluso tendría sus negocios ilegales. Es que los evangelios ya dicen que el trabajo de recaudador de impuestos no era bien visto porque estafaban al pueblo. Así que Mateo tendría su posición elevada, alta, tendría sus recursos económicos, pero lo deja todo. Se levanta y le sigue. Es que aquí hay varios procesos interesantes, por lo menos en Lucas capítulo 5, verso 27 y 28. Mateo y Marcos no lo menciona, pero Lucas sí. Dejándolo todo, se levanta y le sigue. Aquí vemos la obediencia y la disposición de Mateo. Mateo responde inmediatamente al llamado de Jesús. Muestra su disposición a dejar atrás su vida anterior y seguir a Cristo. A través del Evangelio, Mateo demostró un compromiso profundo con la enseñanza, con la proclamación de las buenas nuevas de Jesús. Y su Evangelio está especialmente dirigido a los judíos, demostrando cómo Jesús cumplía las profecías del Antiguo Testamento. Pero la cosa no termina ahí. Mateo organizó un gran banquete en su casa, al cual invitó a Jesús y a otros recaudadores de impuestos y pecadores. Lucas capítulo 5, verso 29. Y Leví, Mateo, le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Vemos la hospitalidad en su máxima expresión. Recibe el llamado de Jesús, lo acepta, acepta el desafío, al instante su vida es transformada, cambiada, y hace un banquete. Invita a publicanos y a otros que estaban a la mesa con ellos. Aquí vemos la hospitalidad de Mateo. Claro, estos son puntos fuertes. Obediencia, disposición, compromiso con predicar el Evangelio, hospitalidad. Pero Mateo también tuvo sus debilidades. Quizás esas debilidades no las vemos en el momento en que Jesús lo transforma, lo cambia, en ese momento que Mateo se convierte en discípulo. Quizás lo vemos en su pasado, un pasado como recaudador de impuestos. Mateo trabajaba como recaudador de impuestos, que era una ocupación despreciada por los judíos, ya que los recaudadores de impuestos eran vistos como colaboradores con los opresores romanos, y los judíos estaban esperando un Mesías, un libertador, que les sacara del yugo de los romanos. Los recaudadores de impuestos eran considerados corruptos y pecadores.
Esta fue una debilidad de Mateo. Los recaudadores de impuestos, también conocidos como publicanos, trabajaban para el Imperio Romano, recaudando impuestos de los ciudadanos. Cobraban de más. Eran responsables de recolectar diferentes tipos de impuestos y a menudo se enriquecían cobrando más de lo necesario. Eran muy mal vistos por el pueblo judío y se les consideraba traidores de la patria, traidores por trabajar para los romanos, y a menudo eran asociados con la corrupción, con la explotación. Estas son debilidades de Mateo. Esta era una debilidad de Zaqueo, también recaudador de impuestos. ¿Qué aplicaciones tiene la vida de Mateo a mi vida? Aplicaciones prácticas para la vida, con un pequeño enfoque evangélico para ti y para mí, que podemos aplicar. ¿Qué aplicaciones podríamos aprender de Mateo? En primer lugar, que hay una transformación personal. La historia de Mateo muestra que nadie está fuera del alcance del llamado de Jesús. No importa nuestro pasado. Jesús puede transformarnos y darnos un propósito nuevo y diferente. A todos, esto es opinión personal, a todos se nos va a presentar la oportunidad de aceptar a Jesús en un momento de nuestra vida. En un momento de nuestra vida vamos a tener la oportunidad de aceptar a Jesús o no. De aceptarle o rechazarle. Quizás no hay más oportunidades, como ese ladrón en la cruz. Era la única oportunidad para tener ese encuentro con Jesús. Era el único momento para tener ese encuentro con su Salvador. No habría otro momento para ese ladrón en la cruz. Solo era ahí. No podía bajar de la cruz. Tenía las horas, los minutos contados y aprovechó esa oportunidad. Por eso todos en algún momento de nuestra vida vamos a tener la oportunidad de aceptar o rechazar a Jesús. Mateo aprovechó esa oportunidad. A lo mejor Jesús ya no pasaba por ese lugar. Y Mateo la aprovechó. Cuando estemos ante la presencia de Dios y nos diga, apártate de mí, hacedor de maldad, muchos se van a excusar, Señor, pero es que no he tenido la oportunidad de conocerte, no me han hablado de ti, y el Señor te mostrará. Yo me imagino, me gusta imaginarlo. El Señor te mostrará el momento en que tú rechazaste a Jesús. Puede ser en la iglesia, en un llamado, puede ser incluso paseando por la calle, cuando te detuviste en una campaña evangelística y prestaste atención al mensaje que se estaba compartiendo, ese desafío, ese llamado que estaban haciendo. El que quiera aceptar a Jesús en este momento, que se acerque, que vamos a orar por él. Y tú sentías de acercarte y recibir a Jesús en tu vida. Y lo rechazaste. A lo mejor otra oportunidad como esa no vas a tener en la vida. Por eso qué bueno que aprovechemos esas oportunidades de congregarnos, de leer la palabra, de orar. ¿Quién sabe? A lo mejor mañana es demasiado tarde y no tenemos ese tiempo. Otra aplicación que nos da Mateo es la obediencia al momento. Obediencia inmediata. La respuesta de Mateo al llamado de Jesús nos enseña la importancia de obedecer a Dios inmediatamente, dejando atrás cualquier cosa que nos impida seguirle completamente. Eso es lo que hizo Mateo. Al momento, no puso excusas. Deja todo lo que estaba haciendo, se levanta y le sigue. Obediencia inmediata. Otra enseñanza de Mateo es la hospitalidad. Predicar el Evangelio, las buenas nuevas. Mateo nos da un ejemplo de cómo utilizar nuestros recursos y relaciones para compartir el Evangelio. Yo no sé en qué puesto estás trabajando, en qué empresa trabajas, pero al igual que Mateo, podemos utilizar nuestra empresa, nuestros recursos, nuestros contactos, nuestras relaciones para compartir el Evangelio.
Puedes estar ahora mismo en un trabajo secular y puedes llevar a personas a los pies de Jesús. Al invitar a otros a conocer a Jesús, puedes crear oportunidades para que muchos escuchen el mensaje de salvación. ¿Te ha pasado alguna vez que sientes que hay algo en tu interior que te dice, habla a esta persona de mí? Predícales de Cristo, predica las buenas nuevas. A mí me ha pasado en muchas veces. Hay algo en tu interior que te dice, acércate a esa persona. Puede ser familiar, puede ser tu compañero de trabajo. Háblale de Cristo. Y eso es lo que hizo Mateo. Mateo aprovechó sus recursos, su posición, hizo un banquete, invitó a sus amigos, invitó a muchas personas. Y en ese banquete estaba Jesús. Invitó a su maestro. Y en esa casa, en la casa de Mateo, hubo bendición. Por último, otra enseñanza que nos da Mateo es el perdón, la redención. Jesús eligió a Mateo, un recaudador de impuestos, despreciado, para ser uno de sus discípulos. Y esto nos recuerda que el perdón y la redención están disponibles para todos, sin importar nuestro pasado. El Señor está esperando a que nos volvamos a Él. El Señor nos está esperando a que nos acerquemos con un corazón humillado, que nos postremos, que nos humillemos, que reconozcamos que Él es nuestro Salvador. Jesús está esperando a que nos volvamos a Él. Mateo capítulo 9, versículo 10 en adelante. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, y aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué palabra de Jesús a estos fariseos? La vida de Mateo es un testimonio de la gracia transformadora de Dios. La historia de Mateo nos desafía a responder al llamado de Jesús con prontitud, al momento, a utilizar nuestras vidas para la evangelización, a recordar que el perdón de Dios está disponible para ti y para mí. Aunque tengamos un pasado de pecado, el Señor nos extiende su misericordia. Como Mateo podemos ser usados por Dios para cumplir sus propósitos y llevar su mensaje de esperanza al mundo.